rebeldón el día de hoy. Ok, o tiene frío igual que yo, que también me levanté muy temprano. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones y desarrollan una idea. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros leemos el libro, un documento, el periódico, el párrafo es esa unidad que tenemos para absorber una idea. Usualmente inicia con letra mayúscula y termina en punto y aparte o punto y final. Un párrafo puede tener, así como una sola oración, puede contener muchas oraciones. Pero lo básico es que el párrafo inicia con mayúscula y termina con punto y aparte o punto final. Aquí explica que el párrafo tiene diferentes oraciones y así como oraciones también tiene ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son aquellas que nos brindan la información directa de lo que va a tratar el texto. Y las ideas secundarias son todas aquellas que complementan las ideas principales. Es bastante complejo definir qué es una idea principal y qué es una idea secundaria. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma capacidad lectora para definir y entender ciertos temas. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les ponen a leer un libro de medicina, en primer lugar, si no es algo que les agrade o no es algo que les guste, no van a encontrar ideas principales e ideas secundarias. Para que nosotros podamos entender esto, tenemos que tener un gusto por lo que estamos leyendo, número 1. Y número 2, tenemos que comprender parte del tema. Aunque se dice que vamos a estudiar o vamos a leer, pero tenemos que tener un poquito de contexto de lo que estamos leyendo. Es como las recetas de cocina. Hay gente que se tira a cocinar, pero se les quema hasta el agua hervida, pues. Entonces, lo mismo sucede con la lectura. No todo lo que leemos nos gusta o nos agrada. Por eso es que a veces nos cuesta mucho encontrar la idea principal. Imagínense las ideas secundarias, ¿verdad? Dice que tiene que tener una relación lógica. ¿Qué quiere decir? No puedo iniciar escribiendo sobre cómo desarrollar la competencia lectora si para principiar la persona no sabe leer. Por ejemplo, no puedo darle un libro de lectura a una persona analfabeta si la persona no sabe las letras, no sabe las palabras, no sabe todo ese desarrollo que han tenido ustedes desde la primaria. Por eso tiene que tener una relación lógica y coherente entre sí. Sí, Ashley. Ashley, levantaste la mano. Ashley, ¿me ibas a decir algo? Ok. Las oraciones, como les decía, de un párrafo se distinguen porque están separados por puntos seguidos o por punto y las oraciones es por punto y seguido. El párrafo es por punto y aparte o punto y final. La oración principal trata de la idea central del texto. Presenta los aspectos más importantes del tema que serán desarrollados en las oraciones secundarias. La oración principal, por ejemplo, puede ser la pandemia que se ha desarrollado a nivel mundial. Esa es una oración principal. Y de la oración principal colocamos punto y seguimos con en ciertos países de Europa, como en Italia, Francia, Alemania, se desarrolló de esta manera. Eso ya es una oración secundaria porque está ampliando mi oración principal, que es la pandemia a nivel mundial. Después dice que entre un párrafo y otro debe haber un hilo conector. ¿A qué se refiere? A que un párrafo no puede cambiar de tema de lo que está tratando porque si no nos perdemos en la información. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están leyendo y de repente sienten esto que tiene que ver y regresamos a leer las primeras letras para entender de qué está tratando. A veces hay libros que son así, que no hay un hilo conector muy definido y nos cuesta entender el tema de lo que se está tratando. Usualmente
a la hora de escribir, qué es lo que más les sucede a ustedes cuando desarrollan un texto, así como piensan, escriben. Y nosotros no siempre pensamos de forma ordenada. ¿Con quién hablabas? No siempre pensamos de forma ordenada. Siempre tendemos a desvariar, o sea, nuestra mente tiende a perder el hilo de lo que estamos haciendo. Entonces, usualmente a veces, así como pensamos, escribimos. Entonces, tenemos que volver a leer el documento para ver si lo que estamos escribiendo está correcto. Me pasa con ustedes, a veces yo escribo ciertas instrucciones y de todos modos más de alguien me pregunta, Miss, pero hoy esto no lo entiendo, ¿cómo es? Y tengo que explicarlo de otra manera. Es porque no todos tenemos la misma capacidad de entender algo de la misma forma. No les estoy diciendo que son tontos, obviamente no es eso. Que se entienda y sea claro. Simplemente no todos aprendemos de la misma manera. A mí me ha pasado con esta pandemia algo cosas de lo que me he dado cuenta. Me volví mejor cocinera. Hago mis platillos exquisitos, mi familia está contenta. Pero yo no puedo hacer las cosas visualmente. ¿A qué me refiero? Cuando mis hijos quieren algo de comer, por ejemplo, mira mamá, tenemos ganas de esto, y me dan el video, me quedo así como que, no, aquí me perdí, no sé de qué me está tratando esto. Entonces yo no puedo desarrollar algo viendo un video. Ustedes son máster en eso, ustedes son repilas, ustedes miran un video y ya saben cómo trabajar algo. Yo miro un video y me pierdo. Yo no tengo que estar regresando a cada rato que está haciendo la persona. Y eso me sucede muy seguido. Entonces yo cuando hago una comida prefiero mejor descargar la receta de forma escrita, porque todavía yo soy de la época en que leyendo se le quedan las cosas. Lo mismo sucede con esto. No todos percibimos la información de la misma manera. Dice que los párrafos están compuestos por una serie de elementos. Como les decía, un inicio, y en algunos libros inician con un pequeño espacio en blanco que se le llama sangría, que es ese espacio que hay desde donde inicia el párrafo a donde empieza la primera línea. ¿Han visto que hay libros que tienen eso? Que tienen un espacio donde inicia la primera línea del párrafo. Eso se le llama sangría. En la computadora más o menos son 5, no sé si son milímetros, los que deja para que ustedes trabajen, para que inicie el párrafo. Inicia con mayúsculas siempre. Chicos, por favor, la cámara tiene que estar abierta, por favor. Yo aquí ven, ojo al Cristo, ya los estoy viendo si la cámara está cerrada. Tiene que iniciar con mayúscula la primera palabra del párrafo. Está formada por una o más oraciones y se emplea el punto y aparte o el punto y seguido. Porque el punto y aparte o punto y final. En un mismo texto se pueden observar diferentes tipos de párrafos. Ahora, lo que quiero que les quede claro, cuando nosotros estamos leyendo, no es que, este es un párrafo expositivo, este es un párrafo argumentativo. Nosotros de eso no nos damos cuenta, a menos que hagamos un estudio lingüístico de lo que estamos leyendo. Pero usualmente no nos percatamos de eso, simplemente leemos y porque o tenemos la necesidad o tenemos el gusto de leer. Hay párrafos narrativos y los párrafos narrativos son aquellos que cuentan hechos o acciones. Narran una historia, narran algo, narran un hecho que sucedió. Y lo hace usualmente de forma cronológica, que se refiere conforme pasa el tiempo. Aquí dice que se utiliza más en las novelas, las crónicas, los cuentos, los textos. Es más que todo narra una historia o narra un hecho. Los párrafos argumentativos, estos párrafos se utilizan mucho para respaldar la información que estamos entregando. Se basa más que todo en que tenemos que tener hechos. Eso no puede ser una opinión, pero tiene que estar basado en algo real, tiene que tener información de respaldo. Es para convencer o disuadir, dice IN. Es más que todo lo que utilizamos para solicitar algo. Por ejemplo, para solicitar un permiso, para solicitar ampliaciones. Es argumentativo, tiene que tener atrás respaldo de lo que están escribiendo.
El párrafo expositivo, que es el que expone los temas. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, si yo les pidiera un párrafo expositivo, podrían hablar sobre exponer, por ejemplo, cómo la pandemia ha afectado su vida social. Porque yo supongo que ustedes no tienen vida social. ¿A qué me refiero? A que no pueden andar en la calle, ya no han ido a centros comerciales, ya no han ido al cine. Entonces, ¿cómo eso ha afectado, en el caso de ustedes, la pandemia? Entonces, ahí ustedes exponen los hechos y también cómo les ha afectado hasta cierto punto. Más o menos el párrafo expositivo es de causa y efecto. Ustedes colocan la causa y el efecto que ha tenido en la causa que están diciendo. Ya va a terminar en 10 minutos, dice la reunión. Espérenme, voy a regresar a... ok. Ok. Y tenemos el párrafo aclarativo. Su nombre lo dice, aclara la información, aclara un punto de vista, aclara algo que quieran ustedes decir. El párrafo de diálogos, que este párrafo es el que usualmente se utiliza para las novelas, los cuentos, las historias, que usualmente es cuando las personas están hablando, o en el área teatral. ¿Se acuerdan que en el teatro se miraba mucho eso? Los párrafos de numeración, que son aquellos que jerarquizan, es aquellos que tienen número 1, punto número 1, escriben punto número 2, escriben, ese es el párrafo de numeración. Y es todo por el día de hoy. El fin. A ver, no era nada largo, perdí más